La Contraloría General de la República formuló cargos contra 7 generales del alto mando de Carabineros por su eventual responsabilidad administrativa por hechos ocurridos desde el 18 de octubre en adelante. Para hablar sobre este y también otros temas nos acompaña la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Senadora, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero quería consultarle por lo que estábamos viendo recién aquí en Canal 24 Horas, estos incidentes que se han registrado en el marco de la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre. Sí, la verdad es que yo encuentro francamente lamentable que nosotros tengamos que ver estos hechos de violencia. Yo creo que está más que demostrado que la violencia no llega a no ayuda a resolver los problemas, que efectivamente hubo una época de nuestra historia en donde se rompió la democracia, se quebró la democracia y donde el país tuvo grandes dolores, donde hubo posteriormente violaciones de derechos humanos, hubo que reconstruir y partir nuevamente, y finalmente hemos recobrado nuestra democracia y esa hay que cuidarla. Y la democracia se deteriora cuando la violencia se consolida como una herramienta política, como lo que nosotros estamos viendo allí, porque de verdad que esos hechos no caben en un Estado de Derecho, no es razonable que existan en un Estado de Derecho. Senadora, ahora volviendo al tema con el que encabezábamos esta entrevista en un principio, ¿cuál es la crítica específica que se le hace aquí a la Contraloría respecto a esta acción, estos cargos que se formulan contra miembros del alto mando de Carabineros producto de su actuar a partir del 18 de octubre, todo esto en el marco del denominado estallido social? A ver, lo que pasa es que la Contraloría, por mandato constitucional, tiene que cuidar los recursos públicos, tiene que ver que las cosas se hagan de acuerdo a la normativa vigente, que todo lo administrativo, que la forma en cómo hacen las cosas los distintos organismos del Estado sea la adecuada, de acuerdo a cómo corresponden, a la ley vigente. ¿Por qué? Porque tiene el deber constitucional de resguardar los recursos públicos. Pues bien, acá la Contraloría no está haciendo eso, está metiéndose en cómo Carabineros realiza la labor de control del orden público. Yo me pregunto, ¿qué curso de capacitación tiene el Contralor para poder meterse en eso? Y si hay alguien que considera que Carabineros se excedió en el uso de la fuerza o en sus funciones, lo que corresponde en un Estado de Derecho como el que estamos viviendo en Chile es que se haga la denuncia en los tribunales y que por lo tanto se investigue y se pueda finalmente sancionar si es que hay alguna culpa o exculpar si es que no había ninguna razón que justificara esa denuncia. Entonces, de verdad que el Contralor se ponga a hacer sumarios administrativos, no por cosas por cómo compraron, o por cómo se hizo una licitación, o por cómo se administran los recursos públicos, sino por cómo se ejecuta la labor operativa de Carabineros, me parece que excede con creces a su función y debilita fuertemente la labor de Carabineros. Yo me pregunto, ¿por qué el Contralor hace eso? Si hoy día necesitamos a Carabineros que se empiece nuevamente a fortalecer, es decir, ¿qué van a decir? ¿El Contralor con qué argumentos va a decir, mire, sabe que tienen que hacer esta capacitación o tienen que hacer esta otra, o tienen que usar las bombas lacrimógenas acá o no pueden usarlas de esta otra manera? Es decir, me parece a mí que es un despropósito completo. Si hay, y reitero, nadie está diciendo que no se investigue, lo que estamos diciendo es que uno tiene que, estamos en un Estado de Derecho con poderes independientes y el poder que tiene que le corresponde hacer estas investigaciones es a los tribunales. El Contralor no tiene nada que hacer ahí, el Contralor tiene que dedicarse a hacer su pega, porque también deja bastante que desear en eso, porque yo personalmente, hace más de un año, yo diría más de un año y medio atrás, fui a la Contraloría porque había en la Municipalidad de Recoleta, se habían extraviado más de 2.000 millones de pesos. Hicimos la denuncia, se corroboró que la denuncia que estábamos haciendo era efectiva, ¿y ha habido alguna sanción por parte de la Contraloría? Ninguna. Entonces, pero el cambio que está haciendo, tratando de sancionar al alto mando de Carabineros en una función que a él no le corresponde. Entonces, creo que el Contralor acá se está sobregirando, creo que está excediendo sus funciones y me parece que hay un afán de protagonismo que, la verdad, me parece no corresponde. Claro, senadora, aquí la Contraloría tiene labor de fiscalización contable, financiera, pero también dentro del marco del carácter jurídico, vela también por cautelar los principios
principios de legalidad, también tiene que ver ahí con las normas, con los reglamentos. Aquí lo que hace la Contraloría es formular este tipo de cargos, pero específicamente en lo que se centra es en el reglamento del uso de la fuerza en este periodo ocurrido a partir del 18 de octubre del año pasado. Sí, pero yo encuentro que ahí sí, es decir, pero ¿qué tiene que haber el Contralor ahí? Si en el fondo la democracia y él debiera estar en eso. La democracia tiene no solo el deber, no solo el derecho, tiene el deber de defenderse. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos las imágenes como que están mostrando en televisión, donde hay personas que están tirando no solo piedras, sino que incluso andaban algunos armados y que quemaban y que atacaban, la verdad es que la Carabineros tiene la labor de restablecer el orden público. Hay que recordar cómo se estaba quemando Chile por los 4 costados. Entonces, si hay una denuncia de que hubo algún carabinero que usó la fuerza más allá de lo necesario, bueno, tendrá que ser los tribunales de justicia quienes investiguen eso, porque eso es cuando alguien abusa de su poder, eso tiene que investigarlo los tribunales, no la Contraloría. Si la Contraloría le va a pedir, va a hacer una investigación de oficio para hacer eso, ¿y qué pasa con las investigaciones que están haciendo los tribunales? ¿Por qué se mete la Contraloría? O la Contraloría tiene, o el Contralor en particular, tal como tiene algún interés en particular en deteriorar la imagen de Carabineros. Es decir, a mí me parece que sinceramente no corresponde. Yo no tengo ningún problema en que investigue todo lo que es administrativo, que tenga que ver con funcionamiento administrativo, pero el cómo se establece el orden público no le corresponde a él. Y hay que decirle, y ese es el problema, porque el Contralor se manda solo, tiene todo el 100% del personal, salvo hasta hace poco, porque logró hacer una modificación legislativa, la subcontralora son de confianza del Contralor. Es decir, ¿quién lo fiscaliza a él? ¿Quién le dice, sabe qué? Hasta aquí nomás, es decir, esto no le corresponde, sabe que esto no hace bien, usted haga bien lo que le corresponde. ¿Por qué no ha hecho las investigaciones en las municipalidades de izquierda? ¿Ah? ¿Por qué se dedica a tener un sesgo en su actividad? A mí me parece que es grave lo que está haciendo el Contralor, porque de verdad creo que se excede y le hace un daño a Chile. Y la Contraloría debiera ser un socio, no un adversario. Pero aquí, senadora, lo que busca la Contraloría es determinar eventuales responsabilidades administrativas. Aquí lo que se estima es que no se habría garantizado el cumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza. ¿No es eso acaso un actuar administrativo dentro de la toma de decisiones dentro de la institución? Yo creo que ahí lo que está haciendo el Contralor es tratar de sacar las castañas con la mano al gato. Es decir, yo creo que está buscando un protagonismo que no le corresponde, con unas cosas medias, no sé, a lo mejor es una deformación. Yo soy psiquiatra, pero a lo mejor, pero me parece que acá es un afán de protagonismo que va más allá de lo natural y de lo normal. Es decir, no, vamos a ver los protocolos administrativos, porque tiene la palabra administrativa, si no, pues eso es funcionamiento operacional, el cómo se establece o restablece el orden público. ¿Qué tiene que hacer el Contralor en eso? ¿Qué sabe? ¿Qué capacitación ha tenido al respecto para saber si los protocolos están bien o mal hechos? Es decir, me parece a mí que de verdad el Contralor no está un poquito pasándose de largo de lo que corresponde a su función. Pero en ese mismo sentido, senadora, ¿no es ese acaso un acto administrativo el cumplimiento de esas mismas reglas internas de Carabineros por parte de los mismos funcionarios? ¿No vendría siendo eso una materia que está dentro de las atribuciones de Contraloría, considerando que son reglamentos internos y que deben ser respetados como un acto administrativo dentro de la institución? No como no una crítica hacia el orden público, hacia el manejo del orden público. No, pero sí, la verdad es que me parece que eso es buscar la castaña con la mano. De verdad te insisto, es decir, es tratar de escarbar más allá de lo natural. Creo que los protocolos los hacen los mismos Carabineros y se los pide el gobierno para poder establecer que no se exceda el uso de la fuerza. Y los protocolos estaban bastante bien hechos, y así incluso fue reconocido en más de alguna oportunidad. Si él considera que los protocolos no son buenos, no sé qué capacidad tiene. Y dos, si alguien considera
que esos protocolos no fueron respetados, la instancia para poder reclamar eso son los tribunales de justicia, no es él, porque eso tiene consecuencias que influye en los derechos de terceros. Y por lo tanto, me parece que lo que está haciendo el Contralor no es tratar de cumplir su pega, es tratar de debilitar la función de Carabineros cuando hoy día necesitamos más que nunca un cuerpo de Carabineros que sea fortalecido, porque nos están ayudando a cuidar la pandemia. Entonces, cuando nosotros vemos que un organismo del Estado, como es la Contraloría, en lugar de ser un socio, termina siendo un problema, creo que tenemos dificultades, y creo que probablemente acá hay que generar reformas en todo el tema de la Contraloría, porque el Contralor no le rinde cuentas a nadie. Es decir, se le decide hacer algo y lo hace, y la única que le ponía los puntos sobre la I era la subcontralora, y terminó finalmente sacándola hacia un lado. Entonces, me parece que de verdad esto es grave. Es decir, yo no tengo, como digo, no tengo ningún problema en que se investigue todo lo administrativo que tenga que ver con el funcionamiento administrativo de Carabineros por parte de la Contraloría. Y si en su ordenamiento operacional, en la forma en cómo ven y cubren y protegen el orden público, que para poder hacerlo y para poder tener claridad y poder sancionar a los mismos Carabineros que eventualmente no cumplen por la razón que sea, o se exceden el uso de la fuerza, se generan protocolos para poder tener alguna forma en cómo controlarlo, me parece que el orden público, los protocolos de orden público no es una labor del Contralor. Si él de verdad no tiene ni una capacitación para eso. Es decir, está bien, podrá hacer yo no creo que su labor deja bastante que sea, pero no dudo que tiene que ser una persona capaz y competente, pero cada pastelero tus pasteles. ¿Qué sabe él de orden público? No, yo creo que es pocaso, ¿no? Senadora, quería llevarla a otro tema ahora de conversación, hablar respecto al plebiscito que se viene ya para el día 25 de octubre. ¿Cómo está la UDI preparándose ya para este plebiscito, donde conocemos, ya entendemos que la postura mayoritaria al interior del partido es claramente la del rechazo? ¿Cómo se sigue preparando el partido de cara al plebiscito del 25 de octubre? Usted hace unas semanas se mencionaba que era un despropósito realizar un plebiscito en este tipo de condiciones. ¿Mantiene esa postura? Sí, hoy día se ha anunciado que se va a renovar el estado de excepción, y yo creo que eso es necesario. Es decir, en la región del Biobío, que es donde yo vivo, hoy día, es decir, esta semana ingresaron 2 nuevas comunas a cuarentena, San Pedro de la Paz y Coronel. En Maule también están ingresando nuevas comunas a cuarentena, y por lo tanto es necesario mantener el estado de excepción, porque de lo contrario no se podrían hacer las cuarentenas y los contagios se nos volverían a disparar. Tampoco se podrían hacer las etapas de transición, porque la etapa de transición 2, la segunda, la cuarentena es solo los fines de semana. No podrías tener eso, ni tampoco mantener algunas actividades cerradas como los gimnasios o las discotecas o los bares. Entonces, creo que es necesario. Ahora, sin embargo, y a pesar de eso, de que creo que es necesario, también creo que es un despropósito hacer el plebiscito como en estas condiciones, porque me parece que un evento electoral, una elección, para que sea legítima, tiene que ser participativa, y además tiene que ser informada. Y para ser informada no solo tienes tú que tener la posibilidad de ser informado, sino que también tienes que tener la posibilidad de informar. Entonces, y eso significa poder ir a hacer campaña, decir lo que significa, plantear las distintas opciones en los distintos sectores. Hay gente que dice, no, pero si para eso están las redes sociales. Sorry, pero la verdad es que Chile no está solamente en las grandes ciudades. Hay mucha gente que tiene mal internet, hay mucha gente que no tiene smartphone como para poder manejarse en redes sociales, o que simple y sencillamente no están acostumbrados a informarse por redes sociales, y por lo tanto esto limita mucho la posibilidad de poder generar las campañas como corresponden. Pero creo que el plebiscito, a pesar de todo esto, y a pesar de que yo creo que daña fuertemente la legitimidad del proceso, se va a hacer igual.
¿Y considera usted entonces, considerando todas estas condiciones que usted mencionaba, que se debería suspender en este caso el plebiscito? No, yo creo que no se va, no, eso no se va, yo creo que se va a hacer igual, sí, 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 porque no creo que haya agua para un acuerdo político para poder avanzar en una suspensión del plebiscito. Yo me da la impresión de que eso no es viable. Porque solo eso podría hacerse con un acuerdo político, pero hay que recordar que la vez pasada se suspendió el plebiscito porque habían como 300, 400 casos activos, no recuerdo bien, y ahora hay como 15.000 casos activos. Entonces, de verdad que es una situación que hoy día es más grave que cuando suspendimos el plebiscito y sin embargo vamos a hacerlo de todas maneras. Entonces, sí, creo que daña la legitimidad del proceso, pero me da la impresión que la izquierda quiere hacerlo de todas maneras. Bien, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la Unión Demócrata Independiente, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Noticias 24. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.